Ver la cita basarnos en Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Lucas 12, 8, 9. Capítulo 12, versículo 8 y 9. Y dice el versículo 8: Os digo, todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Es el versículo 8. Y el versículo 9 dice: Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Sobre estos dos versículos vamos a basar la predicación. Y bueno, antes vamos a orar para que tengamos nuestro corazón receptivo y que el Señor nos abra el entendimiento. Padre, te damos gracias por este día, por esta mañana, por esta tarde, que estamos aquí reunidos en tu nombre, que donde dos o tres están reunidos, aquí estás en medio de nosotros. Que tu Santo Espíritu sea el que nos convenza del pecado, del juicio y de justicia, y que, así como oró Pablo, danos espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, y que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, ¿cómo le vamos a poner aquí a esta predicación? El que me negare, yo le negaré. El que me negare, yo le negaré. Así. Y bueno, por esto vamos a ver a un ejemplo clásico y perfecto, es Pedro. Pedro le negó. Y estuve buscando Pedro, ¿cuántas veces se menciona en la Biblia de Jerusalén? Pedro, 48 veces, en griego, Simón. 20 veces en Juan por el compuesto Simón Pedro. 153 veces lo llama Pedro, y el equivalente en arameo, Cefas, que aparece 9 veces. Eso es lo que dicen de Pedro. ¿Y por qué Pedro? Bueno, porque cada uno de los que estamos aquí nos parecemos a Pedro. ¿Por qué? Porque él le negó, y estando con el Señor, pues a veces nosotros también negamos nuestra fe delante de las personas, o nos da pena. Y eso suele suceder, es algo normal, porque como no estamos instruidos, no somos equipados, acondicionados, y no es inmediatamente tenemos esa seguridad. Entonces necesitamos tener seguridad, y vamos a ver cómo es que Pedro le negó al Señor. Y para esto vamos a ver en Mateo, en el capítulo 26, el versículo 30 al 35. Dice el versículo: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Y por eso es que, bueno, aquí hago un paréntesis en el sentido de que, ¿por qué dice ovejas? Porque nosotros somos como unas ovejas, que tenemos que oír la voz del buen pastor. ¿Por qué? Porque si no nos perdemos, nos desviamos y nos extraviamos. Y ¿qué es lo que? Esto es otra predicación. Nos perdemos por no escuchar la voz del buen pastor. Y el Padre que estaba, el Señor Jesús estaba con los discípulos y dijo: a él oíd, en ti tengo complacencia. En Jesucristo, cuando estuvo con los discípulos, dice: a él oíd, en él tengo complacencia. Entonces por eso es que nosotros tenemos que oír. También, ¿por qué tenemos que oír? Porque por el oír viene la verdadera fe. La verdadera fe, porque ahora mucha gente tiene fe, pero pues no es fe con la que está escrita, y no conocen a Cristo, y por eso es que cada quien inventa su fe. Bueno, entonces dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. El 32: Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. El 32. El 33: Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. El 35,
Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces vean ustedes cuando Pedro estuvo con el Señor y aún en los milagros que hizo, todas las señales que con él vivió, aún así vemos cómo el Señor conoce la condición humana, que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y ahorita que estaba diciendo Ever de los mandamientos no son gravosos, ya eso también estaba escrito desde el inicio con Moisés, cuando el Señor le dio los mandamientos, y con el sabio Salomón, ¿no? El sabio Salomón, que lo voy a decir al último, dice, Pedro dijo, aunque sea necesario morir contigo. Y nosotros vemos cómo es que ahí Pedro actuó según sus fuerzas, sus recursos. ¿Por qué dijo eso y por qué después lo negó? Bueno, vamos a ver en Juan, el capítulo 18, el versículo 10 y 11. Dice el 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja del siervo que se llamaba Malco. Ahora, aquí es cuando van a prender al Señor, que Judas lo había traicionado y le pagaron 30 monedas de plata y él lo fue a entregar. Entonces, Pedro, como era un poco agresivo, él agarró y sacó su espada y le cortó la oreja al siervo que se llamaba Malco. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Inmediatamente, dice ahí si seguimos, le restauró la oreja, se la pegó. No como cuando peleó Mike Tyson con Holloway, ¿cómo se llama? Holyfield, que le mordió la oreja. Ese era muy agresivo, que le arrancó la oreja. Y Holloway era cristiano supuestamente, bueno, eso dice, ¿no? El caso es de que vean ustedes la agresividad, ¿no? Todos tenemos agresividad, todos tenemos en el corazón un pequeño Hulk, que es lo que hace que según esto el doctor cuando se ponía agresivo y no sabía qué hacer, se transformaba, ¿no? Entonces también todos nos transformamos en Hulks, en sacar la agresividad, y que esa agresividad puede llegar a matar. Y bueno, el número 11, dije 10 y 11. Y dijo Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y aquí, bueno, Pedro, el Señor Jesús le está diciendo que pues esto se tiene que cumplir, ¿no? Que así está escrito, y dice, y así va a pasar, ¿no? La copa que me da el Padre, dice, no la he de beber. Entonces, vean ustedes cómo lo que ya está escrito se cumple. Dice otro versículo ahí en Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, ¿sí? Ese es otro versículo que está en Pedro, pero bueno, nada más hago mención de esto porque es algo que el Señor Jesús ya sabía. Y si por ejemplo humanamente yo sé que me va a pasar algo, me voy a morir, pues me voy a aterrar, ¿no? Me va a agarrar el temor, un temor terrorífico, como antier, que fue un paciente que ya lo conozco y fue con su esposa, ya está grande, y se espantó mucho porque orinó con sangre. Entonces ya lo vio el urólogo, ya le dio medicamento y luego pues va conmigo. Y yo digo, bueno, si ya le dieron todo, entonces, pero su esposa dijo, es que le entró un pánico, ¿no? Nada más por orinar así, porque nunca había orinado así. El caso es que, bueno, tiene un problema de la próstata y también que tenía una infección. Pero bueno, a veces yo digo, bueno, es que el Señor me manda pacientes, ¿no? Para que supla lo que tengo que gastar. Y aunque no es grave, no es, porque ya lo había visto el especialista, y
pues nada más yo le dije calma, no se espante, no es grave, y ahorita le vamos a cambiar nada más un analgésico, ya le dimos un analgésico, pero ahí como que sí entró así con miedo, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo los seres humanos somos pareciera que somos muy fuertes, pero pues ya conforme va avanzando la edad se va el corazón, como que ya va perdiendo ese orgullo, no perdiendo, ¿verdad? Porque el orgullo no se pierde, ahí está, pero va disminuyendo y ya como que se vuelve uno, ya Dios demuestra a uno que no debe ser uno pues agresivo, violento, ser más amable, ser tierno. Por eso tenemos que ver a Jesús, porque el Señor Jesús es tierno, amable, misericordioso, perdonador, nadie como Él. Y la verdad es que ahorita que se estaba comentando de por qué ahorita que ya está grande y que está en las últimas, que ya puede irse de esta tierra, pero pues el ejemplo está con cuando el Señor estuvo en la cruz, que tenía dos pues hombres que ya estaban ahí cruzados, y en ese momento, no sé si habían oído de él o no, pero en ese momento uno le dijo: si eres Dios, sálvate y sálvanos. Y el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí en tu reino, ¿no? Y le dijo el Señor: de seguro estarás conmigo. Entonces, pues, ahora sí que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues instar a tiempo y fuera de tiempo, hablar la palabra, predicar la palabra y hacer discípulos. Y bueno, estamos viendo el ejemplo de Pedro, porque Pedro es un ejemplo palpable de nuestra vida, que a veces nos da pena hablar de Cristo en nuestra familia. Yo recuerdo que cuando apenas estábamos en el Señor, pues no íbamos a la Ciudad de México a ver a los familiares, y yo siempre les hablaba. A mí no me decían nada, le decían aquí a los muchachos, a ellos sí los atacaban. La hermana que ahora da sus sketches en YouTube, en Facebook, ¿verdad? Pues sale en YouTube, no sale. No, ¿verdad? En YouTube no sale. En Facebook da sus sketches, y cuando estaba este muchacho pequeño, pues creo que fue por él, ¿verdad? Que les reclamó, no sé, les dijo que no lo llevara, ¿no? Bueno, hubo ese tiempo donde no conocía a Cristo, y ahora que conoce a Cristo, pues es muy bueno, ¿verdad? Porque ahora habla palabras que edifican, que exhortan y que consuelan. Entonces, vemos cómo este personaje se cumple en nuestra vida, y es algo que nos puede llegar a pasar y que pues, podemos tener pena, ¿no? Y hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué en nuestras propias fuerzas? Porque el Señor ya les había dicho: voy a ser entregado, me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro le dijo: que no te acontezca esto, ¿no? Que yo doy la vida por ti, ya lo leímos, y pues no fue así. Vamos a seguir leyendo, y dice ahora a Mateo 26, el versículo del 57 al 58. El versículo 57 dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le siguió de lejos. Y a veces nosotros estamos congregados, venimos a congregarnos, oímos la palabra, pero no le tomamos la suficiente importancia, la suma importancia que tiene en nuestra vida, porque es la palabra que nos va a dar sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Ahora, ¿por qué necesitamos sabiduría? Para todos necesitamos la sabiduría. Por ejemplo, ahorita necesitamos ya, y nos tenemos que ir de esta casa. ¿Y qué necesitamos? La sabiduría de Dios, que nos guíe el Señor a dónde nos vamos a ir en relación a los medios con los que contamos, y dónde todos podemos estar reunidos cómodamente o mejor. Y
¿Qué necesitamos? Pues no necesitamos apresurarnos y decir aquí rápido, ¿no? ¿Verdad? Como se mencionó hace rato, que la casa de 12,000 pesos, imagínense, 12,000 pesos. Es mucho dinero. Pero bueno, para el Señor no es imposible, pero pues sí es, si hubiera aquí gente que diezmara de 5,000 o 500, bueno, pues no diríamos nada, ¿verdad? Rápidamente nos íbamos, no habría problema. Pero pues es el diezmo que dan, bueno, pues no alcanza, ¿no? Y pues también será porque estamos aquí en casa, porque mucha gente no cree, a veces piensan que la congregación es un lugar donde está grande y donde pues nada más ahí, no es una casa como aquí. Pero bíblicamente la iglesia estaba en las casas. En las casas se reunían y allí era donde perseveraban en la comunión unos con otros, en las oraciones y en el partimiento del pan. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y bueno, pues vamos a seguir. Bueno, lo quiso hacer en sus fuerzas, luego se alejó. Y a veces nosotros igual nos llegamos a alejar. Y ahora que Edgar ya tiene un poco de tiempo, pues ha visto, ¿no? Como hay, ¿verdad? Gente que se acerca y gente que se va. ¿Por qué? Pues porque no le toma la suficiente importancia que es. Porque el Espíritu Santo todavía necesita más. Es como un niño, ¿verdad? Ahí tenemos al bebé, ese muchacho que necesita. Y a su mamá, porque despierta y sale gritando, ¿dónde está su mamá? No ve a su mamá y luego empieza a gritar y a llorar, ¿no? Entonces, igual necesita a las personas estarlas discipulando, ¿verdad? No nos cansemos de estar predicando y discipulando. Entonces, vamos al número, a Mateo en el capítulo 26, el versículo 58, la porción B, nada más. Dice el 58, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Se alejó más. Hay gente que viene y ¿qué pasa? Se aleja porque dicen, no es parte de mi perspectiva, de mis necesidades. La gente quiere inmediatamente soluciones, como todos queremos soluciones, todo rápido, ¿no? Ya quisiéramos ya encontrar una casa, o bueno, un lugar donde nos podamos reunir y estemos todos bien, pero ya. Y bueno, pues eso, si nos aceleramos, luego vamos a lamentar o a decir, a estar quejándonos. Entonces sí es importante estar orando, perseverar en la oración siempre y constantemente. Entonces vemos cómo lo hizo en sus fuerzas, se alejó y se juntó con malas compañías. Ya no nos debemos de juntar con gente que esté influyendo de una manera negativa, ¿verdad? Porque si no nos afecta, nos va contaminando. El corazón, tomamos más lo malo que lo bueno. La palabra dice toma lo bueno y desecha lo malo, pero parece al revés, parece que nos dijeran toma lo malo y luego lo bueno. Y hasta el último tomamos lo bueno, pero de lo malo está así, y de lo bueno tomamos así. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está que sí queremos que nos vaya bien? No, eso no puede ser posible. Entonces, el versículo 69, el 58, la porción, y el 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y vemos aquí como a Pedro ya lo conocía cierta gente, por eso dice, Pedro estaba sentado fuera, ¿verdad? Entonces se juntó con malas compañías y aparte estaba fuera, ya no estaba cerca del Señor. Y cuando nosotros nos alejamos, no nos congregamos, no leemos, a ver, los 5 pasos para que nos vaya bien. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Ahí está. Es siempre. Si no nos aplicamos en los muebles, eso es lo que tiene que hacer. Si tú le vas a enseñar qué tiene que hacer, pues oír lo que tiene que hacer. Si no, no vas a ver, ¿no? Entonces, necesitamos aplicarnos porque de otra manera no nos va a ir bien en nuestras fuerzas como Pedro. Pedro, ¿qué es lo que hizo? Le cortó la oreja.
Lo hizo en sus fuerzas. Lo queremos hacer en nuestras fuerzas, no podemos. ¿Por qué? Porque ya está escrito que los hombres somos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Esas son las características que tenemos y nadie puede refutar eso. El más sabio que diga no, no es cierto, entonces es más sabio que Dios. No puede ser posible, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver ahora a la primera negación, porque 3 veces dice, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Vamos a ver a Mateo, el versículo 26, capítulo 26, el versículo 69 y 71a. El versículo 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y el versículo 71 la porciona, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. ¿Qué es lo que hizo? Se alejó. Es por eso que le negó. Que entre más nosotros nos alejemos, entre menos leamos, entre menos escuchemos la voz, y los que, bueno, qué bien que los que escuchan las prédicas estén atentos, porque es la manera en que se va haciendo realidad, como dijo el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, fueron alegría y gozo a mi corazón. Y a veces las situaciones nos amargan, los problemas, los conflictos de todo tipo, de índole familiar, material, económico, todas las situaciones nos asedian, nos hace que nuestro espíritu se decaiga, se entristezca, y eso hace que no pongamos los ojos en Jesús, que no estemos atentos, que no le estemos dependiendo de Él. ¿Qué es lo que hizo Pedro? A pesar de que estuvo con Él y vio todas las señales que hizo y los milagros, ¿qué es lo que hizo? Se alejó. Y por eso es que le negó. Por eso dijo, Pedro estaba sentado y dice, una que dijo él, no le conozco. Ahí está. El versículo, vamos a ver en Mateo capítulo 26, versículos 71 y 72. En la porción B, dijo, saliendo él a la puerta, le dijo, el versículo 71, ahí está ya. Sí, está. Y vio y le dijo que también estaba con Jesús. Él, ¿y qué dijo? No lo conozco, ahorita ahí está. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. No conozco. Fíjense bien, estando con el Todopoderoso, con el Señor que pues, hizo todo, les dio de comer, todo estuvo con ellos, nunca les faltó nada. Y aún así le negó. Y a eso suele suceder en nuestra vida también. En nuestra vida con las personas a veces nos da miedo, temor. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jesús será exaltado. Ya está escrito. Y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos que estar atentos siempre, leer, ¿verdad? Como ahorita el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Nada me faltará, pero ¿cómo? Porque es mi Señor, porque el diario estoy con Él. Es como el siervo y el amo. Cuando estuvo José en la casa de Potifar, siempre le dijo Señor y lo prosperó. José el soñador prosperó a Potifar, aunque él no era cristiano. No se fijó si dijo él, este no es cristiano, me explota, estoy aquí de esclavo. No, siempre tuvo una actitud correcta, una actitud positiva. Y la única manera de que nosotros tengamos una actitud positiva es que estemos cerca del Señor. Y bueno, ahorita vamos a ver cuáles son los resultados de Pedro. Entonces, ahora vamos al versículo, el capítulo 20, versículos 71 y 72. Y Pedro, bueno, ya le negó, dice con juramento, no lo conozco, ¿verdad? No conozco al hombre. Con juramento, o sea, jurar, ¿verdad? Dice, no jures de Dios en vano, no jurar.
Y esa es la segunda negación. La tercera negación, en el capítulo 26 ahí mismo, el versículo 73 al 75. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar te descubre. Y por eso es que nosotros, dice la palabra, ¿qué debe de abundar en nosotros? ¿Qué debe de abundar en nosotros? La palabra. La palabra de Dios. La palabra. Sí. Ahora, ¿por qué descubrieron? ¿Por qué esta mujer dijo, no la mujer, los que estaban allí, dice, le dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos? Entonces, en nuestro diario vivir, deben de descubrir en nosotros, la gente debe de percibir que lo bueno que estamos proyectando, lo bueno que hay. Por eso dice el versículo: de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre, el todo. Entonces, ¿qué tengo que guardar sus mandamientos? ¿Por qué? Porque no son gravosos, no me causan daño, al contrario, me dan luz, hacen que brille en la oscuridad. Y es por eso que me debo de llenar de la palabra. Pero si no leo, no me congrego, aunque sea congregándose, ¿no? Ya que si no leen, ahorita ya, bueno, en estos días no pude leer bien por cómo estaba, pero no, ya voy en 1 de Samuel y ya terminé 1 de Samuel, ya voy 2 de Samuel. Entonces, necesitamos estar en continua lectura. En tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tengo que estar leyendo, ¿verdad? Porque si no se nos olvida, igual la ley, tienes que estar leyendo. ¿Por qué? Porque somos muy olvidadizos, ¿sí? Y la tercera negación, en Mateo, ya dije, 73 al 75. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque se descubre la manera en que hablas. Entonces, el 74. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Dice, entonces, ese es el 74. Comenzó a maldecir y a jurar. Fíjense bien, a maldecir y a jurar. Ya había hecho juramento: no lo conozco. Pero otra vez volvió a remarcar: no conozco, y enseguida cantó el gallo. Maldijo. Entonces, el versículo 75. Entonces Pedro se acercó, se acordó de las palabras de Jesús, que había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Sí? Esas son las consecuencias de que niega uno al Señor. Pero vemos cómo el Señor es misericordioso y restauró a Pedro. Por eso dice en Jeremías 31: por tanto, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. El Señor ha prolongado su misericordia. ¿En qué aspecto? En que nos deja vivir, en que a pesar de que todos los que estamos aquí hemos fallado, nos ha dado todavía vida, salud, estamos aquí reunidos en su nombre, estamos escuchando la palabra más poderosa que hay en todo el universo, y que es gracias a su misericordia, nada más, a su amor. No es porque seamos buenos, no es porque aunque estuve malo, pero aquí estoy, ¿no? Como dice el canto. Bueno, vamos a ver la restauración de Pedro. Vamos a ver cómo el Señor conoce los corazones. Cuando el Señor Jesús estaba ahí en Juan, en las bodas de Cananea, dijo, ahí estaba María, y le dijo: hagan lo que Él les dice. Y Él dijo, está escrito ahí, porque Él conoce el corazón de todos los seres humanos. ¿Por qué conoce el corazón de todos los seres humanos? Porque Él nos hizo. No nos hicimos a nosotros mismos, dijo. Está escrito. Entonces, ahí en el versículo, Marcos capítulo 16, el versículo 7,
Dice, pero es cuando el Señor ya resucitó, se fue con los discípulos, y solamente en Marcos, en el capítulo 16, versículo 7, dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Sí? ¿Por qué el Señor dijo de Pedro? Porque Pedro se sentía acobardado. Y a nosotros, en la medida en que va pasando el tiempo, me doy cuenta que necesito hablar más de Cristo, y a veces no hablo, no porque no quiera hablar, sino porque pues como que van a decir está loco, ¿no? ¿Qué trae? Pero la verdad es de que lo más importante es que todo está en Jesús. Tengo que tomar cursos de medicina y tengo que tener unas constancias. Y estaba viendo de la ansiedad, un tema que dan los psicólogos. Y bueno, habla una psicóloga. Y entonces está dice la palma de la mano, 5 puntos importantes. ¿Qué te sostiene? ¿A quién tienes amor? ¿Cuál es lo más importante en tu vida? ¿A quién amas? ¿Y cuál es la finalidad, tu propósito en esta vida? Pero se basa humanamente. Humanamente, todos los seres humanos somos, no estamos enseñados, mientras no estemos enseñados en la sabiduría de Dios, no podemos dar buen fruto ni buenos resultados. Y no podemos también, si yo a veces, bueno, me pregunto, ¿por qué los cristianos van con los psicólogos? El mejor psicólogo y psiquiatra y médico es el Señor Jesús. Porque Él nos hizo y sabe lo que tenemos que hacer. Ahora, tú vas al psicólogo y él te va a decir, haga esto, te escucha, a ver, dígame, ¿cuál es el problema? Y ya tú le dices, me siento triste, nadie me toma en cuenta, nadie me ama, estoy perdido, de repente, no sé qué quiero, así dice, no sé qué quiero. Entonces, Dios nos da un propósito, 5 seguridades que tenemos. Seguridad de su presencia, seguridad de vida eterna, seguridad de perdón de pecados, seguridad de propósito en nuestra vida. 5 seguridades que debemos de tener. Pero ¿cómo voy a tener seguridad si nadie me enseña? Si nadie me habla, si nadie me dice. Y por eso toda la gente aquí casi, toda está en ansiedad. Toda está en ansiedad. Fue otro paciente joven, van muchos jóvenes, pero uno de ellos dice, es que estaba bien y de repente me faltó el aire y no puedo respirar. Y a ver, ya lo reviso, no tienes nada, es que estás ansioso. ¿Sí? No, pues sí, si no tienes fiebre, ya te tomé todo, la temperatura. A ver, la oxigenación. No, pues estás bien. Entonces, está ansioso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo, Dios nos da una mayor perspectiva de la vida, una mayor visión. Ya hemos visto los científicos, Newton, gente que ha hecho descubrimientos. ¿Qué es lo que hizo? Se metió con Cristo y Cristo le dio revelación. ¿Revelación de qué? Bueno, Newton, las leyes de la gravedad, Tomás Alva Edison, muchos científicos les ha dado la visión de descubrir, ¿sí? Entonces, y si yo quiero ser sabio, quiero estar bien, bueno, sabio, tener salud, pues voy a Cristo. Ahora, no quiere decir que no me enferme, ¿verdad? Pues esto nunca me había pasado, qué barbaridad, hasta bajé de peso. Bueno, pero eso no es importante, eso no lo vean, que no lo vean. ¿Qué es lo más importante en esta vida? Aunque estaba con diarrea, de todos modos fui a trabajar. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo a Cristo, ya tomé medicina, pues sí, pero bueno, pues de repente no se va a salir rápido lo que es 3 pedazos que me comí de papaya. No se salieron rápido, pura agua hice. Y hasta yo digo, caray, sí, ya bajé de peso. Bueno, pero es bueno, ¿no? Pues todos los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Si yo amo a Cristo, me ayuda a bien, ¿verdad? Entonces, por algo pasan las cosas, pero aún así, ahí estuvimos.
trabajando. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, entonces nosotros vemos cómo el Señor sabe y dónde está la falla de cada uno de nosotros, y Él va a obrar si yo le pido, ¿verdad? Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Estar en oración. ¿Para qué? Para que, Señor, pues me siento así, me siento fatal, no puedo, ayúdame. Y dice, clama a mí, yo te responderé, clama, ¿verdad? Dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias y ruego, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me afano? No, pues es que ahorita ya nos vamos a ir. Dios sabe por qué, Dios sabe, ya tiene el lugar destinado de nosotros, pero tenemos que, así pasa, ya Dios me ha mostrado cuando de repente pedimos una cosa, ¿no? Y ahí está luego, ya está hecho. Cuando iban a entrar a la universidad aquí los campeones, no, decían, cuando llegamos recientemente, teníamos que tener 2 años viviendo aquí en Aguascalientes, y si no, no podían entrar a la universidad. Porque no, tenían que hacer examen. Ellos no hicieron exeni, exana, nada. Ellos van a presentar el examen, presentaron el examen, y todos los 3 podían pasar a cualquier carrera. Podía agarrar medicina, cualquier carrera que quisieran. Vean ustedes. Y eso, ¿por qué? Bueno, porque eso sí se aplicaba, ¿no? Pero para entrar a la universidad teníamos que tener 2 años. Y luego nos pedían, no, pues usted tiene que tener las escrituras de alguna casa. ¿Qué? No, pues aquí no tenemos casa, no estamos rentando. Pues había un hermano que íbamos en su troca y dijo, oiga, ¿cómo están? Y empezamos a hablar con ese hermano. Y necesitamos las escrituras. Aquí están las escrituras. Ahí las llevaba. Ve cómo es Dios. Ahí tienen las escrituras. ¡Pum! Y así entraron rápido. No pasaron 2 años. Ve cómo Dios obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero claro, en ese tiempo pues estábamos, no teníamos dinero, nada más así como dice la canción de Pedro Infante, paga la renta, el teléfono y la luz, nada más, ¿verdad? Porque Magda todavía no estaba con nosotros allá, ¿verdad? ¿O sí? Allá, fíjate. No, pues ya tienes un buen tiempo, Magda, ¿eh? 2 años. ¿Cuánto? 2 años. No, Magda nos acompañó a la cárcel, ya tiene, ¿cuántos años? ¿Unos 10? No, 10 como unos 11, 12. Fíjate, no, ya tiene unos buenos años. Y ha perseverado Magda, ha estado El firme. fruto de la humildad deportiva de Jesús María. ¿Cómo? Fruto de la mamá de Jesús María. Pues, bueno, fíjese bien cómo uno se afana. ¿Y qué dice? Por eso la parábola del sembrador. El afán hace que nos desliguemos del camino. El afán, las riquezas, porque la semilla cayó en los espinos. Los espinos ahogan la palabra y no dan fruto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por eso debemos concentrarnos en la palabra, ¿sí? Y por eso es de que aquí, ¿qué es lo que se requiere? Pues que conozcan al Señor, para que el Señor traiga sanidad en las personas, que a veces se afana uno y produce ansiedad, ¿no? Ansiedad que no es que sea malo que yo me siente ansioso, pero pues esa ansiedad, cuando ya es muy persistente, muy constante, origina que me enferme, ¿sí? Y a veces la gente, he oído, le voy a tomar a la joven la presión y aquí tiene heridas porque se ha hecho de que se lacera, porque quiere quitarse la vida, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, con huestes espirituales, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. El diablo está obrando, el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso dice el Señor, ¿verdad? Entonces el diablo sí existe,
Y Él quiere que todos los que más se pueda llevar, que se pierdan, ¿no? Y eso incluye que te afanes, que te presiones por algo que el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi ayudador. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Toca y se te abrirá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso tenemos que estar continuamente leyendo la palabra, leyendo. Ahora, no nada más leer, ¿verdad? Sino hablar. ¿Por qué? Porque si no se nos olvida. Entonces, ahí vemos cómo le dijo el Señor, porque conocía el corazón de Pedro y le dijo, vayan y díganle a Pedro, vayan con los discípulos y digan que Pedro, él va delante de ustedes. Fíjense bien, a pesar de lo que lo traicionó, Pedro le dijo el Señor a los discípulos que Pedro vaya delante de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Él conoce nuestros corazones y sabe cómo quiere usarnos para su gloria y su reino. Pero ¿para qué? Pues para que en las personas haya sanidad, haya felicidad, haya frescura, así como dice, de delicados pastos te haré descansar, junto a aguas de reposo te pastorearé, confortará mi alma. Confortar mi alma. ¿Qué quiere decir confortar? Bueno, ahorita no hemos comido, ¿verdad? Pero si comemos, ya como que dices, ya como que me siento con más fuerza, con más vitalidad, ¿sí? Y es por eso que nosotros tenemos que hacer, ¿cómo es que yo voy a comer la palabra? Bueno, pues viviéndola, si no de otra manera no va a ser posible. Entonces, ahí vemos cómo ya, para qué le dijo a los discípulos y que le digan a Pedro y que él vaya delante de ellos. Pues para que Pedro no se sintiera acobardado, porque pues a veces siente uno acobardado, ¿verdad? Que fallé. Y yo le dije al Señor que daba mi vida por él y ahora lo estoy negando. Y juré y maldije. Dice que maldijo. ¿Y qué es lo que hizo? Pues el Espíritu Santo ahí lo tocó y por eso dijo, Señor, pues me arrepiento, ¿no? Lloró y amargamente, dice. Y bueno, vamos a ver otro versículo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Dice, y se apareció a Cefas y después a los 12. Aquí ya está hablando Corintios, es la iglesia que fundó Pablo, y ahí ya Cefas, ¿quién es Cefas? Es Pedro. Y bueno, dice, y después a los 12, y después a 500, ¿no? Si seguimos el otro versículo. Y después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos, ¿no? Pero ahí ya está hablando Pablo, ya no está hablando Pedro. Pero está Pablo hablando de Pedro. Ahora vamos a ver otra cita en Juan, en el capítulo 21, versículos del 15 al 17. Y dice el 15, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. En el versículo 16, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y el versículo 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió, sí, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora vamos a ver, esa es la primera oportunidad, vamos a ver otra oportunidad que le da a Pedro. Ya en Hechos, cuando Pedro vio, ya el Señor les dio la comisión de que vayan y hagan discípulos, de que prediquen la palabra. Ahora, ¿por qué lo más importante en esta tierra es predicar la palabra? Porque la palabra me trae todo lo que yo necesito, todo. Y a veces dice la palabra
que no comprendemos más de lo que nos da el Señor. Tú le pides algo y te da más. Una vez comenté, cuando llegué a trabajar en CIMI, yo tenía que comprarme mis batas, tenía que mandar a hacer las recetas, en fin, abatelenguas, todo. Y ahora, como CIMI ya se ha hecho millonario, bueno, en ese tiempo yo me tenía que comprar. Entonces yo dije, ay, las batas estaban caras, ¿no? Y apenas había entrado. Y fui allá a León con el pastor que nos enseñó. Y él me dijo, mira, aquí hay muchas batas. Y me dio como 10, fíjense. Entonces ya no compré nada, ¿no? Como Dios nos da más de lo que pedimos. Siempre es abundante. Nada más que nosotros tenemos que tener esa fe, ¿verdad? Espera en Él y Él hará, ¿sí? Entonces, aquí Pedro, vemos cómo ya los discípulos vieron, allí en Mateo 28, el 18, dice que algunos dudaban. Mateo 28, 18. Algunos dudaban. Mateo 28, 18. Sí. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. No, antes el 17, el 16. Ahí está. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Por qué 11? Porque Judas lo traicionó. El siguiente dice, y como le vieron, le adoraron. Más algunos dudaban. Fíjense bien, viendo al Señor dudaban. Ahorita aquí no está el Señor y por eso hay mucha duda. Por eso a veces no creemos. Por eso es que, pues ¿para qué voy, verdad? Si ya está el internet y ahí veo las prédicas, o escucho la Biblia, ¿no? Está bien, ¿no? Pero, bueno, el Señor dice eso, pero aparte dice congrega. No dejar de congregarnos. Entonces, algunos dudaban. Y eso es un obstáculo para que nosotros estemos caminando, tener una seguridad de la fe. ¿De qué? De que muchos dudan, hablan de la salvación se pierde o se gana. Bueno, pues si dudas, pues ahí ya es personal, ¿verdad? Pero yo tengo por eso la seguridad de salvación, seguridad de presencia, seguridad de vida eterna, seguridad de perdón de pecados y seguridad de propósito. ¿Cuál es el propósito en mi vida? Que yo hable la palabra y que enseñe a la gente. A veces yo me digo a mí mismo, yo le dije, Señor, voy a trabajar y voy a ir a predicar tu palabra, pero es mucho trabajo, la verdad, y ahora me arrepiento. Le digo, Señor, mejor no, mejor predico tu palabra y no voy a trabajar, ¿no? Porque la verdad es que sí es mucho, y ya está el dicho, dice no digo, iba a decir el proverbio, el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ya le digo, Señor, perdóname mejor. Bueno, entonces vamos a Hechos capítulo 2, versículo 14. El versículo es el primer discurso de Pedro. Este discurso, así debemos de predicar, está basado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y al final termina con Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús. Si voy a un lugar y no hablan de Jesús, pues están perdidos, yo también me voy a perder. Un ciego guía a otro ciego, ¿verdad? Entonces, Jesús es el camino correcto. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Eso fue el primer discurso. Y fíjense bien, ¿cómo habló? No dijo, ay, tengo miedo, me siento acobardado porque negué al Señor, porque, ay, pobre de mí. No, sino que con fervor, con la llenura del Espíritu. Y en Hechos capítulo 3, vemos otro versículo, en el capítulo 3, versículo 11 y 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado,
todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ese dice el versículo 11. El 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a andar a este? O sea, habían sanado al cojo. Bueno, los que no han leído, ¿verdad? Ahí estaba un cojo ahí entrada en el pórtico y le dijo: ¡hey, una limonita! Y ellos le dijeron, le vieron a los ojos: no tenemos dinero, pero te vamos a darlo en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y entonces agarró y dice que el cojo de repente empezó a brincar. Y entonces se metió al templo y empezó a brincar y así entró. ¡Ah, caray! Y todos dijeron: ¡ah! ¿Qué le pasó? Y por eso Pedro se quedan viendo los ojos en ellos y pues están atónitos porque dicen: ¡ah, caray! ¿Cómo es posible que no caminaba y ahora camina? ¿No? Entonces, es otro ejemplo de cómo Dios nos usa. Dios quiere usarnos, pero el problema es que como no tenemos fe, como un granito de mostaza, yo le diría a este monte: pásate de aquí para allá, pero como no hay fe, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nada. Necesitamos fe. ¿Para qué? Ellos le dijo el cojo: denme dinero. Pero él le dijo, Pedro le dijo: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y entonces ya empezó a brincar y todos se quedaron. Sí, estaba cojo, mira. Ya camina, ya brinca. Y entonces todos. Y entonces por eso dice, viendo ya varones israelitas todos maravillados, dice: ¿por qué se maravillan de esto? Y no ponen los ojos no pongan los ojos en Jesús, en nosotros, póngalos en Jesús. Por eso se acabó de mencionar que no es nuestra iglesia, es de Jesús, ¿verdad? Aquí el exaltado es Cristo. Si Cristo no es exaltado, pues entonces vana sería nuestra fe, porque el autor y consumador de la fe es Cristo. Y si Cristo no es exaltado en cada uno de nosotros, pues entonces estamos perdiendo el tiempo o estamos haciendo discípulos humanos, ¿verdad? Que se va a desvanecer, ¿no? Así está en Hechos un grupo que se levantó y que se llama Teudas. Aquí está en Hechos 4. Dice: porque perseguían a Pedro y a Juan y por eso dijo, también dijo Pedro, dice, los metieron a la cárcel y le dijeron: ya cállense, ya no hablen en ese nombre, porque si no los vamos a dar sus latigazos y los vamos a encerrar. Dijo: no se intimidaron de ninguna, dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, ni hablasen ni enseñasen. O sea, no hables, porque si no, dice, los vamos a encerrar, porque no podemos. Y dijo Pedro: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. O sea, ¿a quién tenemos que obedecer? A Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es el Todopoderoso. Él es el que nos dio todo, pues entonces hay que estar agradecidos con Él. Estamos agradecidos porque pues nos ha concedido una semana más de vida, nos ha permitido reunirnos, y ya en el versículo dice 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Ahora es un mandamiento que tenemos que predicar y hacer discípulos. Dice: entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía 40 años. O sea, 40 años cojo.
no podían caminar. Y ya de repente llegan y ¿sabe qué? Ya está sano. ¿Cómo? Pues sí, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que también ellos sanaban con la pura sombra. Nada más caía y ya, acérquense para que se sanen. Y se sanaban, ¿no? Ahora, Dios nos sana, pero también si nosotros nos alejamos de Él, pues se nos va a olvidar. Todo se nos olvida. Si Dios nos hace un beneficio, se nos olvida. Me ha hecho tantos que luego se me llegan a olvidar y quiero actuar en la carne y eso me lleva a pecar. Entonces, ¿cuál es la clave del cambio? Que fueron llenos del Espíritu Santo. La clave del cambio es ser llenos del Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y ahí está. Y también en Hechos, en el capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿no? Y ya después les da su discurso en el siguiente versículo. Pues sabemos que hoy le mandamos acerca del beneficio hecho a un hombre, ahí está, enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Le hicieron un beneficio, lo sanaron. Entonces, Dios nos sana, Dios sabe que somos cobardes, Dios sabe que dónde están nuestras fallas, Dios sabe dónde tenemos temor, dónde hay miedo, dónde sabe que dónde está nuestra fortaleza, dónde está nuestra virtud, dónde están nuestro mal actuar o la debilidad de nuestro espíritu, la debilidad de mi fuerza, la debilidad de mi ser. Entonces Él nos fortalece. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No hay nada que no pueda. Y con esto ya estoy, me pasé, ¿no, verdad? No, pues estoy en tiempo todavía. Hasta un minuto. No, con esto terminamos y bueno, nada más que recordemos que Dios conoce nuestro corazón y que si nosotros le negamos, Él nos va a negar. ¿Y cómo no le negamos? Con la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo glorioso e importante para nuestra vida. A través de la vida de Pedro nos das una enseñanza que todos fallamos, que todos a veces te hemos negado. Hemos negado la fe, hemos negado tu nombre, Señor. Perdónanos, porque pues somos débiles, pecadores, impíos y enemigos tuyos. Gracias porque Cristo vino a salvarnos, vino a redimirnos del pecado y la maldad. Gracias, mi Señor, porque ahora nuestras vidas no son vanas, sino fructíferas en tu santo nombre. Que tú seas alabado y glorificado, así como ese enfermo que tenía 40 años de estar cojo y que no podía caminar bien. Mi Señor, gracias porque solamente tú eres el único que trae sanidad, que trae fortaleza, que trae nuevas fuerzas como las del búfalo. Gracias, mi Señor, porque eres el único que conoce qué hay en nuestro pensamiento, conoce cuáles son nuestras debilidades y nuestra fortaleza. Señor, ayúdanos a ser como tú y que como Pedro, que te negó 3 veces, mi Señor, y que tú ya lo habías predestinado, que ya lo habías predicho y él no recapacitó, lo quiso hacer en sus fuerzas, que no podemos nada hacer en nuestras fuerzas, solamente con tu poder, con tu Santo Espíritu, no con espada ni con flechas, ni con arcas, ni con escudos, sino con tu Santo Espíritu. Con tu Santo Espíritu somos más que vencedores, que tu amor tan grande que nos rescató de la mala manera de vivir, nos has traído para que nosotros anunciemos tus virtudes, tu poder, mi Señor. Gracias porque nos llenes de tu Santo Espíritu para poder anunciar tu evangelio y hacer discípulos, mi Señor, que es lo más importante en esta vida. De todo lo que hay, lo material, lo que ve, lo que sentimos, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras fuerzas, todo, Señor, te lo debemos a ti.
que todos los recursos que tenemos lo utilicemos para glorificarte, exaltarte, enseñar y predicar tu palabra, así como Pedro, después ya que fue lleno del Espíritu Santo, enseñó y predicó y fue a ser discípulos. Así también como Pablo, mi Señor, estamos agradecidos, contentos, felices por habernos rescatado de la muerte prematura, de ir al infierno. Gracias porque en ti tenemos la salvación, la vida eterna, tenemos la seguridad de que tú estás en nuestras vidas, de que tenemos perdón de pecados. Señor, Pedro yo creo que se arrepintió y por eso fue que tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento, por eso has tardado tu venida y lo utilizaste para tu gloria y honra poderosamente. También escribió la primera y segunda carta. Y gracias porque, mi Señor, tú quieres que nos utilizarnos para que sean salvados todo lo que podamos, porque dice tu palabra que no de todos es la fe. Señor, que esa llenura de tu Espíritu Santo sea la que nos esté encaminando para hacer y obedecer tu palabra. A ti sea la gloria, Señor, te amamos y bendecimos tu nombre. También yo bendigo a mis hermanos en esta semana que viene, que tú seas en ellos y que ellos de todo corazón te busquen, que no celen nuestras fuerzas porque vamos a fallar, así como Pedro falló. Señor, que recurramos siempre, fíjate de Jesús de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Señor, que todo en esta semana te reconozcamos y no dejemos de leer, no dejemos de oír las prédicas, de estar estudiando tu palabra, de memorizarla, de retenerla, de meditarla y de hacerla. Que tú seas glorificado en esta semana, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.